Muy bien, estamos con el doctor Franz Terán. Y preste mucha atención, vecino, vecina, del tema que vamos a tocar en los siguientes minutos, porque con el doctor Franz Terán vamos a hablar de lo siguiente. La energía sexual. ¿Qué tipos de energía sexual? ¿Cómo benefician o cómo pueden beneficiar al ser humano? ¿Y cómo se puede ahorrar energía sexual en el acto sexual, ¿no? Doctor Franz Terán, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar acá. Es psicoanalista y experto, es antropólogo también. Gnóstico. Es gnóstico y vamos a hablar con él, que es experto en estos temas de los tipos de energía sexual que existen. Doctor Terán, de que en el ser humano, cuando se produce la eyaculación, hay dos tipos de energía, ¿no? La primera, que se desgasta, y la otra energía que puede servir de mucho para el ser humano. Explíquenos, por favor. Bueno, pues Santa Cruz es un símbolo de la cruz, ¿no? Es un símbolo donde todo se crea. Y quiero que comprendan que la cruz es un símbolo de transformación, ¿sí? Que este símbolo, al hablar de la transmutación de la energía sexual, quiero que comprendan, la transmutación es un nombre que se le da a lo que se llama la alquimia, la química, ¿no? Entonces nosotros, el ser humano en la ciencia transmuta muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero, sin embargo, dentro de la misma naturaleza, Dios mismo, ¿sí? ¿Qué hace? También transmuta la naturaleza. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Está dentro del mundo físico y con el fuego sube arriba y vuelve a bajar, ¿no? Y eso hace que haya vida, ¿no? Eso hace que haya vida dentro de la naturaleza y hace que haya plantas, estemos nosotros. Ahí se produce una transmutación, entonces, eso, ¿no? es una transmutación. Hay un cambio, es decir, un traslado, digamos, ¿no? Ese subir y primero, bajar. Primero es el agua, ¿no? El líquido, ¿no? Luego el vapor cuando se eleva en él. Y nuevamente el vapor se convierte nuevamente en líquido, ¿no? Y eso es producido por el fuego, ¿no? ¿Sí? De la naturaleza, ¿no? Así como existe ese fuego en la naturaleza. El calor evaporiza el agua, ¿no? Y el agua se eleva a las nubes, al cielo. Y luego cae en forma de lluvia, ¿no? Exactamente. Para que nos vaya siguiendo la población. Siga, por favor, doctor. Eso es la transmutación, la regeneración de la vida, ¿no? Pero también deben comprender que dentro de nosotros, si hablamos de transmutación, nos da una opción a tener un tipo de sexo como la creación, de regeneración. Regeneración, ¿no? Entonces, quiero que comprendan que al hablar de sexo existen dos tipos de sexo, ¿no? El sexo que se conoce por todos nosotros, que es derramar la energía sexual, ¿no? Al derramar la energía sexual, el ser humano no se da cuenta que está derramando la creación, porque si hablamos de energía sexual, es respirar el cosmos, el prana, una energía que se convierte en plantas, animales, ¿sí? Hombre mismo, ¿sí? Entonces, y nosotros comemos, bebemos, respiramos, y nuestro cuerpo es un laboratorio de crear una semilla. Estoy hablando del hombre, el semen del hombre, y de la mujer, las aguas sexuales. Si el ser humano estudiaría un laboratorio químico, que es el semen, entonces encontraría, ahí está la vida, la fuerza, la tenacidad, ¿sí? Ahí están los aminoácidos, proteínas, carbohidratos, nitrógenos, lisosomas, que hace que la persona, ¿sí? Tenga fuerza y vitalidad, ¿no? Entonces, cuando una persona derrama la energía sexual, ¿sí? Entonces está derramando la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, más aún todavía... Estamos hablando del primer punto que decía usted. En el acto sexual hay dos tipos de energía, ¿no? El primero, dice usted, en el momento de la eyaculación. De ese momento estamos hablando, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la eyaculación, ¿no? Entonces, si hablamos de eyaculación, por ejemplo, hay la eyaculación precoz, ¿no? Entonces, al ser humano, pues a veces les toca y ya derrama, y terminó la sexualidad, ¿no? Pero, sin embargo, existe un ejercicio, ¿sí? Que se llama la transmutación. Ese es el otro tipo de ahorro de energía sexual, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es, para hacer realidad este tipo de sexo, deben comprender que existe un ejercicio, ¿sí? Que es cerrar la boca
y respirar por la nariz, Ya. contrayendo el coxis. El coxis está al final del órgano sexual y el ano, ¿sí? Entonces, se contrae y se lleva la energía por la columna al cerebro y al corazón, ¿no? Entonces, en esa cruz sexual, el ser humano, en el jadeo normal, ¿sí? Uno tiene que hacer el hamsa, ¿no? Entonces, esa persona, ¿sí? Con el fuego que tiene, hace que esas aguas sexuales se conviertan en energía y vayan por la columna vertebral, ¿sí? Ya. Y hace que entre en el cuerpo mismo, ¿no? Ya. ¿Sí? Y hace que abra los 7 chakras que tenemos dentro de la columna vertebral, Ya. que son las puertas a esta creación. Ya. Más aún todavía... Se está refiriendo entonces al acto sexual sin la eyaculación, ¿no? Sin eyaculación. Entonces una persona puede tener sexo 1 hora, 2 horas, 3 horas. Estos grandes yoguines en el mundo del Oriente, en el mundo inca, aquí mismo Samaipata, ¿sí? Antiguamente en estas escuelas lo más importante era construir el alma y el espíritu, ¿no? Entonces la única forma de construir el alma y el espíritu es transmutando la energía sexual, ¿no? Al hablar de la transmutación de la energía sexual es hablar del secreto de Jesús. Por eso Él está crucificado en una cruz y ahí dice INRI, ¿no? Ignis natura renovater integram. El fuego incesantemente renueva la naturaleza. Entonces nosotros estamos trabajando con el fuego. Y la cruz no es nada más el órgano del hombre y el órgano de la mujer. Ahí se forma la cruz. En esa cruz de laboratorio uno se transforma, ¿no? Hay que comprender que en esa misma cruz, cuando uno derrama la energía sexual, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? Derrama la energía sexual y esa energía sexual, como es para fecundar, es fecundado por los yoes psicológicos. Ahí nace el miedo, ahí nace la ira, la vanidad, la lujuria, la impaciencia. Ya. Ahora, ¿de qué tipo, o mejor dicho, cómo se beneficia el ser humano en su integridad con el ahorro de esta energía sexual que no es derramada, como dice usted, doctor Frank Terán? Bueno, pues, ¿En qué afecta o en qué beneficia? ¿Intelectualmente, físicamente, moralmente? ¿O la inteligencia? ¿Qué pasa con la inteligencia? en todos los niveles. ¿Por qué? Porque la energía sexual entra, ¿sí? Por el torrente sanguíneo, por la próstata, por el útero de la mujer, entra al torrente sanguíneo y cambia pues esa energía, ¿sí? Hace que entre dentro del cuerpo humano y vaya por el torrente a las glándulas, ¿no? A la glándula, por ejemplo, de la pituitaria, de la pineal, al mismo cerebro, al mismo corazón, y hace que las mismas glándulas trabajen y crean más hormonas. Entonces la hormona hace que la persona esté más despierto, con más ganas de vivir, ¿sí? Más vida. Entonces estoy hablando de salud, ¿no? Muy bien, salud. Entonces, ¿no? si nosotros damos cuenta que el ser humano hoy en día, ¿sí? Está totalmente degenerado y cada día se está degenerando más, es porque cada vez que derrama la energía sexual va creando yoes psicológicos y al crear los yoes psicológicos hace que esos yoes destruyan el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Los celos, el miedo, ¿no? Entonces, y más aún todavía, los yoes psicológicos manejan, ¿sí? Nuestra forma de pensar, de actuar. Muy bien. Interesante, doctor. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. ¿De qué forma el ser humano puede ahorrar la energía sexual? Ha dicho el doctor Frank Terán, ¿no? Manteniendo las técnicas que ha dicho él para que esa energía sexual beneficie a la mente y al cuerpo, ¿no? Interesantísimo, ¿no? ¿Podemos acotar algo más? Adelante, doctor Frank. Quiero que comprendan, dentro de la simbología existe pues también la purificación, ¿no? Entonces deben comprender que dentro del mismo sexo ha sido creado el yo psicológico y dentro del mismo sexo puede ser eliminado también el yo psicológico, ¿no? Entonces cuando una persona se autoobserva en el diario vivir, se descubre, analiza, comprende al defecto, al error, al trauma y va a encontrar que dentro de él está la ira o el miedo o la lujuria. Entonces cuando una persona de verdad quiere hacer crecer su inteligencia, su salud, su conciencia, su paz, entonces en el mismo sexo, ¿sí? Haciendo el amor, el cariño, ¿sí?
utilizando ese fuego, entonces puede pedir a su Madre Divina, ¿sí?, que con su lanza o con su espada flamígera, ustedes van a darse cuenta en los cuadros que existen en las iglesias, siempre están los héroes solares con lanzas o espadas y al ego en una forma monstruosa. Y él está eliminando al defecto, ¿no? Muy bien, entonces, interesante, una persona puede internamente, en el mismo sexo, eliminar al estrés o al mismo SIDA, por ejemplo, ¿no? Porque el SIDA es creado de una forma infrasexual. Entonces, dentro de ti mismo, cierras los ojos al hacer el amor y pides a tu Madre Divina que elimine, por ejemplo, la lujuria o la ira. Y con el sonido del verbo, que es el crim, la espada flamígera, entonces te concentras en esa energía y haces crim, crim, entonces la persona automáticamente va en esa vida, pasión, muerte y resurrección de lo que es el plomo de la personalidad, muere en la cruz y nace en el amor de la conciencia, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no?, de esto, ¿no? La próxima semana estaremos hablando con el doctor Franz Terán sobre el fenómeno del significado de los sueños, ¿no? Sigmund Freud habla mucho de este tema, ha escrito inclusive libros sobre este tema, y estaremos hablando de este tema la próxima semana, doctor Franz Terán. Claro que sí, claro. Gracias por estar acá con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Vamos a un video musical, amigos, amigas. No se pierda entonces la próxima semana, el próximo día lunes, el doctor Franz Terán va a estar acá con nosotros para hablar del significado de los sueños. ¿Por qué se producen los sueños? ¿Qué significado tienen? Vamos a un video musical, enseguida regresamos. Mira, qué nena, tú una doña y tú, papi, ya estás metiéndome presión. Mete mano, termina eso, papá.